autoridades del Consejo Universitario de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, distinguidos homenajeados, docentes, invitados todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hermana Rectora, vamos a dar inicio al acto académico de distinción con el doctorado honoris causa de la UNIFE a la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez y al reverendo padre doctor Gustavo Gutiérrez Merino. Preside esta ceremonia la hermana rectora, doctora Carmela María Jesús Alarcón Revilla, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. La acompañan los miembros del Consejo Universitario. Escuchamos y honramos las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 Acto seguido, se dará lectura a la resolución rectoral número 009-2020-CU, con la cual se concede la distinción como doctora honoris causa de la UNIFE a la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez. La rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Visto el acuerdo del Consejo Universitario y los documentos que lo sustentan. Considerando que el abogado Mario Remo Romero Antola, decano encargado de la Facultad de Derecho, presentó al Consejo Universitario el oficio número 0001-2020-UNIFE-FD-D
de fecha 6 de enero de 2020, que con dicho documento eleva al Consejo Universitario la propuesta de otorgar la distinción del grado de doctor honoris causa a la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez por su exitosa y trascendente trayectoria profesional y docente que la han llevado a ser elegida como la primera mujer presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Que la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual se graduó como bachiller y obtuvo el título profesional de abogada. Obtuvo una maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad de San Martín de Porres y posteriormente realizó un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Que asimismo ha realizado estudios de perfeccionamiento a nivel nacional e internacional. En España, estancia como becaria del programa Formación Solidaria 2011, Universidad Pública de Navarra. 7º curso de posgrado en la especialidad Derecho Procesal 2001, Universidad de Salamanca. En el Perú, diploma de estudio en Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas, Pontificia Universidad Católica del Perú e Instituto Internacional Derecho y Sociedad 2012. Diploma de especialización en Derecho Administrativo, Universidad ESAN 2011. Diploma de especialización en Marketing, Universidad ESAN 2010. Estudios en la maestría en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú 2011-2012. Que la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez ha sido docente en diferentes universidades. Pontificia Universidad Católica del Perú entre 2006 y 2014. Universidad de Lima entre el 2006 y 2014. Universidad San Martín de Porres entre 1997 y 2014. Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre 2006 y 2014. Universidad Femenina del Sagrado Corazón entre 2003 y 2014. Universidad de Piura entre 2011 y 2014. Que ha ocupado diferentes cargos y desempeñado colaboraciones profesionales como Relatoría interina del 12º Tribunal Correccional de Lima en 1987. Miembro de la 5ª Comisión Distrital del Control de la Magistratura en 1996. Integrante de la Comisión de Estudios de Derecho de Información del Colegio de Abogados de Lima en los años 2000 y 2001. Miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Procesal Civil del Colegio de Abogados de Lima en 2004. Miembro de la Comisión de Asuntos de Justicia de Paz de la Corte Superior de Lima en el año 2005. Representante del Poder Judicial ante el Grupo de Trabajo del Ministerio de Justicia en el año 2009. Miembro de la Comisión de Cooperación con la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Lima en el año 2012. Que es notable su producción intelectual como autora. Algunos de sus libros son El proceso cautelar, en el año 2013, Código procesal comentado, 2 tomos, en el año 2011, Jurisdicción y arbitraje, en el año 2010, La justicia de paz en Lima, en el año 2002, que ha realizado y publicado trabajos de investigación importantes, entre ellos La póliza judicial en el proceso cautelar en el año 2008. El rol del juez en una sociedad en cambio en 1995. La conciliación judicial en 1996. Que ha representado al Perú como ponente en varios eventos nacionales y extranjeros. Que asimismo ha desarrollado diversos artículos académicos para instituciones públicas y privadas. Que ha pertenecido a entidades académicas de alto prestigio tales como miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Civil en el año 2008, miembro ordinario del Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2008, miembro honorario del Colegio de Abogados de la Libertad en el año 2013. Que la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez
fue elegida como presidente del Tribunal Constitucional, siendo la primera mujer que presidirá el alto tribunal desde su creación en la Constitución de 1993. ¿Qué es política de la UNIFE? Reconocer y distinguir a personalidades e intelectuales que destacan por su aporte educativo o profesional a la sociedad, tanto peruana como internacional. Que en mérito a lo expuesto, el Consejo Universitario ha decidido por unanimidad otorgar la distinción del grado de doctor honoris causa a la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez por su exitosa y trascendente trayectoria profesional y docente que la han llevado a ser elegida como la primera mujer presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión número 1395 del 8 de enero de 2020, de conformidad con lo establecido en los artículos de la Ley Universitaria 30.220 del Estatuto de la UNIFE y demás dispositivos legales vigentes, resuelve otorgar la distinción del grado de doctor honoris causa de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE a la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez por su exitosa y trascendente trayectoria profesional y docente que la han llevado a ser elegida como la primera mujer presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Dada en Lima a los 8 días del mes de enero de 2020. Regístrese, comuníquese y archívese. Doctora Carmela María Jesús Alarcón Revilla, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, rectora. A continuación, el decano de la Facultad de Derecho, maestro abogado Mario Remo Romero Antola, tiene a cargo el discurso de presentación de la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez. Doctor Romero. Muchas gracias. Doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, hermana rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, doctora Carmela Alarcón Revilla, miembros del Consejo Universitario, autoridades presentes, docentes, estudiantes de esta casa de estudio, público en general que nos acompañan, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy unidos en esta ceremonia a la distancia para reconocer y rendir tributo a la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, a quien la Universidad Femenina del Sagrado Corazón ha decidido conceder el grado de doctor honoris causa, la más alta distinción que otorga a una persona en el reconocimiento a su experiencia de vida, logros y contribución en el ámbito científico, académico y social, y su especial vinculación con nuestra universidad. Existe una larga tradición en nuestro país de reconocer con este grado honorífico principalmente a extranjeros, por su larga trayectoria en el ámbito académico. En nuestro caso, hemos querido reconocer la calidad intelectual, así como el trabajo en beneficio de nuestra sociedad a una peruana, quien es ejemplo vívido de hasta dónde puede llegar una mujer gracias a su esfuerzo, a pesar de los obstáculos por todos conocidos, y que ella ha puesto de manifiesto en uno de sus artículos de su libro Género y Justicia, en donde reclama igualdad real entre hombres y mujeres, entendida como igualdad de oportunidades, de no discriminación ni violencia, precisando que las diferencias entre ambos géneros no tienen por qué ser anuladas en búsqueda de una igualdad meramente abstracta, incapaz, dice ella, de reconocer la identidad particular de grupos de individuos complejos, divergentes y simultáneos. Termina indicando, mujeres y hombres son diferentes y en dicha diferencia radica la riqueza de la humanidad. Creo importante recalcar que el camino recorrido por la doctora Ledesma no fue fácil. Ella ha tenido que luchar para obtener y mantenerse en cada uno de los cargos y funciones que ha desempeñado, no solamente en el Tribunal Constitucional, organismo del cual actualmente es presidenta, corroborando que el talento no tiene género. Permítame indicar que nuestra decisión de otorgarle el grado honoris causa se sustenta fundamental, pero no exclusivamente, en tres aspectos dignos de resaltar en nuestra homenajeada. En primer lugar, su brillante y fructífera trayectoria en el ámbito académico y de investigación, incluyendo la pasión y sacrificio por lo que ella hace. En segundo lugar, la defensa de la justicia y los derechos de la mujer y los más necesitados. Y finalmente, su excelente desempeño profesional y personal.
El compartir el conocimiento es un acto de generosidad, solidaridad y vocación de servicio. La doctora Ledesma viene formando generaciones de abogados y jueces en las aulas de las más importantes universidades del país, pudiendo dar fe, como uno de sus estudiantes, de su calidad académica y dedicación. Por más de 17 años viene colaborando con la Maestría de Derecho Civil, con mención en familia de la UNIFE, primera de este género en nuestro país, en donde ejerce la cátedra de Derecho Procesal Familiar. En ella insiste en enseñar lo que postula en su libro Justicia, Derecho y Sociedad, en el sentido que en el Perú muchas veces existe un divorcio entre la ley y la realidad social, importante fuente creadora del derecho. Asimismo, que tras cada conflicto en la familia subyacen diversos problemas de fondo, que son los que hay que tratar de solucionar, debiéndose preferir, según ella, en muchos casos, los métodos alternativos de resolución de conflictos, en el entendido que en un proceso de familiar alguien gana, pero en realidad todos pierden al deteriorarse, en muchos casos para siempre, la relación familiar. Ha sido una investigadora tenaz y acuciosa, destacando sus trabajos en diversas áreas del quehacer jurídico, pero especialmente en el ámbito del derecho procesal, cuyos textos son de consulta obligatoria en esta especialidad. Debo resaltar que gracias a su bachillerato en sociología obtenido en la Universidad Mayor de San Marcos, plantea una mirada interdisciplinaria del derecho. No es casual entonces que haya promovido la edición de varios libros sobre temas jurídicos de gran repercusión social en forma colaborativa, con especialistas nacionales y extranjeros de diversas ciencias como lingüistas, historiadores, literatos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, arquitectos, investigadores de las ciencias sociales y, por supuesto, juristas. Creo que por su calidad intelectual concita la admiración de la comunidad universitaria, habiendo sabido inculcar a otros la pasión por el saber, destacando por su generosidad y sacrificio en el trabajo universitario y por su capacidad de transmitir el conocimiento. La doctora Ledesma entiende el derecho como el instrumento para alcanzar la justicia en un escenario donde concurren diversas experiencias sociales a fin de lograr una armónica convivencia. Es en este sentido que se ha convertido en una incansable defensora de los derechos de la mujer y de las poblaciones vulnerables y menos favorecidas, rechazando los excesivos formalismos legales y más bien abogando por recuperar una visión sistémica de la realidad que permite una construcción de leyes más justas y adecuadas a las exigencias sociales. Es importante reconocer a una persona por lo que piensa y dice, pero más aún por lo que hace. Una persona íntegra dice lo que hace y hace lo que dice. Este es el caso precisamente de la doctora Ledesma, cuyas ideas no han quedado en el ámbito abstracto o teórico, sino que se han visto plasmadas en diversas resoluciones en su actuación como magistrada del Tribunal Constitucional. Vale la pena destacar algunas de ellas. La sentencia expedida en el expediente 0853-2015, en la que el tribunal declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el caso de la disponibilidad y accesibilidad a la educación de las personas de extrema pobreza en el ámbito rural, ordenando al Ministerio de Educación diseñar, proponer y ejecutar un plan de acción para asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, adolescentes y mayores de edad de este sector, empezando por los departamentos más pobres. La sentencia 536 del 2014, en la que el Tribunal Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de la infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional. Además, declaró que las alternativas de solución a los problemas de hacinamiento carcelario en el Perú exigen un trabajo conjunto y coordinado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros, así como la participación de la sociedad en general, y exhortó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que elabore un nuevo Plan Nacional de Política Penitenciaria 2021-2025 con características de política de Estado. Importante también es su participación en la sentencia emitida como el número 4007 del 2015, en la que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto a la situación de la salud mental de las personas que se encuentran internadas en los establecimientos penitenciarios del país por falta de diagnóstico y tratamiento especializado.
ordenó al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y al Instituto Nacional Penitenciario en coordinación con el Ministerio de Salud diseñar y proponer y ejecutar un plan de acción que pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud mental a las personas privadas de su libertad. Finalmente, la sentencia 1413 de 2017, en la que el tribunal precisó que la tenencia de mascotas es una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el entendido de que es opción de cada persona el decidir si las tiene o no, lo cual corresponde al plan de vida de cada uno. Señaló que si bien para algunos la tenencia de una mascota puede parecer una decisión menor o hasta banal, para muchas personas, ¿no?, en mayor o menor intensidad puede tener un significado importante en la vida, desarrollando determinados vínculos afectivos y emocionales, a lo que se agrega que para ciertas personas son un apoyo determinante en el despliegue de sus actividades diarias, como el caso de los perros guías para personas invidentes. Por ello estableció como doctrina jurisprudencial vinculante que la prohibición de tenencia de mascotas en los edificios, la adquisición de nuevas mascotas y el uso del ascensor en compañía de ellas para quienes adquirieron un inmueble dentro del edificio antes de la instauración de tales prohibiciones, configuran una transgresión a los derechos de libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito. Es pertinente destacar la trayectoria profesional y personal de la homenajeada, aunque con el solo hecho de haber sido incorporada como miembro del Tribunal Constitucional es ya un hecho significativo, que fue solamente superado al haber sido designada como su primera presidenta, uno de los más importantes cargos que una mujer ha ocupado en nuestro país. Es digno de destacar que esta posición que actualmente ostenta no le ha sido otorgada gratis, ni ha sido obtenida con favores políticos o de otra índole. Ella ingresó como magistrada desde abajo, habiendo desempeñado durante muchos años en los juzgados de paz, habiéndose desempeñado, ¿no?, durante muchos años en diversos juzgados de paz, en donde vivió y comprendió los problemas que cotidianamente afectan a la mayoría de los peruanos, buscando la paz y justicia en situaciones y condiciones difíciles. También se debe destacar su sólida formación académica, detallada en la resolución de nombramiento a la que se ha dado lectura a la Secretaría General de la Universidad, a la que debemos añadir una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. En el poco tiempo que le ha tocado actuar como presidenta del tribunal, y a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia, emprendió reformas administrativas importantes, dentro de las cuales me permito reseñar las siguientes. Ha fomentado una mayor transparencia como uno de los principales elementos de la lucha contra la corrupción, permitiendo además que las deliberaciones del Pleno del Magistrados en los procesos de inconstitucionalidad y conflictos competenciales sean públicas, lo que permite el ejercicio ciudadano de libertades fundamentales como la investigación, la opinión y la expresión. Ha promovido la inclusión con la implementación del portal institucional en idioma quechua, de modo que actualmente se encuentran en él noticias, mensajes audiovisuales y de orientación al litigante en dicho idioma, lo que constituye un paso importante en la comunicación inclusiva de la institución, llegando así a un sector de la población históricamente relegado. Ha continuado con la modernización de las actividades del tribunal, impulsando el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de sus actividades, asegurando de esta forma su continuidad de funciones en medio de la emergencia sanitaria que vive el país, posibilitándose la digitalización de expedientes, las audiencias públicas y las sesiones del Pleno de Magistrados en línea, implementando también la ventanilla virtual que otorga facilidades a los usuarios del servicio de justicia. Debo terminar indicando que como su padre, la doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, es abogada, es docente y escritora, pero sobre todo una luchadora por el derecho, la justicia, los marginados y los empobrecidos, pero no desde la misma tribuna. Hoy seguramente estaría muy orgulloso de ella, al igual que todos, solo nos queda agradecer su dedicación, trabajo y esfuerzo que hace humildemente por una satisfacción personal más que por recibir algo a cambio. Sin embargo, es justo el día de hoy homenaje a quien se lo merece. Esperamos seguir contando con la misma capacidad de nuestra nueva doctora, seguramente en importantes funciones que le tocará desempeñar en el futuro y que la nación le reclama. La UNIFE, la Universidad de la Mujer, reconoce en este acto a una de las mujeres más sobresalientes de nuestra vida republicana, cuya labor, ejemplo y merecimientos, así como sus calidades,
solo la historia reconocerán en su verdadera dimensión. Muchas gracias. Gracias. Bien, en este momento, la hermana rectora, doctora Carmela María Jesús Alarcón Revilla, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, impondrá la medalla y hará entrega del diploma de distinción con el doctorado honoris causa de la UNIFE. Hermana Carmela. Señora doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez, como testimonio de reconocimiento a su extraordinaria labor profesional que la ha llevado a ser la primera mujer nombrada presidente del Tribunal Constitucional y siendo además una reconocida docente de UNIFE, en virtud de la autoridad que me está conferida, la admito e incorporo al claustro de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón como doctora honoris causa. Y en virtud de ello, se le va a imponer la medalla y entrega del diploma para que se le reconozca como tal. Medalla que se le hará entrega más adelante. El diploma ya se ha sido enviado. Gracias. Sí, ahora sí la podemos ver. Muy bien. Ya. Ahí tenemos el diploma que ha sido enviado a su domicilio, incorporándosele como doctor honoris causa de la UNIFE. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien. A continuación, escucharemos la intervención de la doctora Marianela. Doctora. Muy bien. Buenas tardes. Hermana rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Jesús, doctora Carmen María Jesús Alarcón Revilla, vicerrectora académica Rosario Alarcón Alarcón, vicerrectora doctora Victoria García García, decano de la Facultad de Derecho, abogado y magíster Mario Romero Antola, y le agradezco sus finas palabras, magíster Julio César Centeno Vegaso, doctor Ángel Gómez Navarro, doctora Mónica Luz Escalante Rivera, y de manera muy especial al hermano Gustavo Gutiérrez, con el que tengo el privilegio de compartir esta ceremonia. Señores y señoras, señores decanos, amigos, amigas que nos observan a través de la plataforma Teams. Mis primeras palabras están dirigidas al papel de la mujer en la universidad. Y permítame hacer una línea de tiempo y viajar de forma imaginaria hasta Marruecos, en África. Nos ubicamos en el año 859 después de Cristo, en un siglo IX, es bastante añejo, donde la tunecina Ilan al-Firi, más conocida como Fátima al-Firiya o por su apodo Umm al-Banine, madre de los chicos, fue una mujer árabe y musulmana que junto a su hermana Mariam fundaron la primera institución de educación superior del mundo, según datos de la UNESCO. Y se trata de la Universidad de Karaikuyin o Al-Qarawiyyi, una universidad islámica y mezquita, asentada en la ciudad de Fez, en Marruecos, y que sigue operativa en la actualidad. Fátima era hija de un rico comerciante que de Túnez viajó a vivir con toda su familia a Marruecos. En ese país, Fátima hizo su vida y se casó, pero enviudó y heredó una gran fortuna que invirtió junto a su hermana Mariam para fundar una mezquita el año 859, que se convirtió en una escuela religiosa islámica. En el lugar, además de los estudios religiosos, también se impartía jurisprudencia del derecho musulmán,
así como las ciencias y las humanidades, la gramática, la retórica, la medicina, entre otros. Su legado social ha significado el relacionamiento de la cultura musulmana, cristiana y judaica, pero también parte de un pensamiento lateral e innovador para su época, como lo expondría el psicólogo maltés Edward de Bono. Sobre sus fundadoras se sabe poco, pero fueron mujeres las que hicieron realidad ese centro del saber. Para el mundo occidental, la primera institución universitaria fue la Universidad de Bolonia, Italia, en 1088, dedicada a la investigación, al fomento de la cultura científica y humanista, tal como se exige en nuestros días. Pero el legado de Fátima y su hermana Marianne es importante para la historia de la humanidad y entender que la vida conlleva a un proceso de educación con criterios de adaptación social que únicamente tendrá valor pedagógico si se convierte en un factor de optimización de la persona y de la sociedad, tanto en el aspecto evolutivo y creativo. En esa línea de tiempo, permítame también mencionar a la primera universidad peruana, la Universidad de San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551 por real cédula firmada por el rey Carlos V, que llevó por nombre Universidad de Lima, de donde solo se estudiaban varones. A pesar de que es mi alma mater, solo se aceptaban varones. Pero ¿cuándo cambia ese escenario? ¿Quiénes tuvieron ese pensamiento disruptivo, buscando resolver un problema de manera imaginativa? Si seguimos en nuestra línea de tiempo, 300 años después, vale decir 1874, y cuando ya habían transcurrido 53 años de la independencia del Perú, una resolución gubernamental de octubre de 1874 le otorgó a María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, por primera vez en la historia del Perú y de Sudamérica, la oportunidad de realizar exámenes en cualquier universidad del país. Ella se convirtió de este modo en la primera mujer en estudiar en una universidad peruana, egresando de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Antonio Abad de Cusco, pero su lucha fue larga para que se le otorgue el grado académico de bachiller. Estamos hablando del año 1878, sin obtener el título profesional de abogada, porque en esa época estaba prohibido entregar título profesional a las mujeres. Prohibido. Aquí vemos la importancia del profesional de la ciencia jurídica y su aporte con la sociedad. Pero hay un elemento curioso. La iniciativa gubernamental que permitió a María Trinidad Enríquez que estudie en una universidad fue una decisión obligada, porque ella a los 24 años había fundado en 1870 del Colegio Superior para Mujeres o Escuela Nocturna para Obreros, brindando clases vanguardistas y que no eran del agrado de los grupos conservadores de la época y que fueron los que le obligaron al cierre de esa institución en el año 1873. María Trinidad Enríquez presentó su demanda ante el Poder Judicial y el Congreso, pero no le dieron la razón. Incomprendida en su época, pero luchadora como todas las mujeres del Perú, que no se amilanó ante los retos y las dificultades. En octubre de 1881, Nicolás de Piérola le otorgó la posibilidad de recibirse como abogada, pero María Trinidad rechazó esa alternativa en solidaridad con las demás mujeres del país, que aún estaban impedidas de obtener títulos profesionales. Tal como detalla el doctor y ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNIFE, Agustín Campos, en su artículo La educación universitaria en la mujer, escrito en la revista de la UNIFE, al parecer la primera mujer graduada en una universidad latinoamericana fue la mexicana Matilde Montoya, en el año 1887, quien obtuvo su título de médico cirujano después de enfrentar grandes obstáculos. Parece ser esa la premisa que deben pasar todas las mujeres, y estoy segura de que eso está cambiando por la educación que reciben tanto las mujeres y varones de nuestra época.
A pesar de que se pensaría que el mundo jurídico, específicamente la carrera de Derecho, sería una de las primeras en aceptar la presencia de las mujeres en sus aulas, lo cierto es que fueron renuentes a admitir mujeres en el mundo del derecho. Y fue en el año 1900 en que la Universidad de Viena aprobó el ingreso de mujeres, pero no fue del agrado de los estudiantes varones en aquella época. Pero la lucha de las mujeres por ocupar su lugar en la sociedad y que le corresponde por derecho a una educación ha sido constante y permanente, a pesar de las trabas que se le han cruzado en el camino. Recién en el año 1908, el entonces presidente Augusto Leguía, mediante una ley, firmó la propuesta del Congreso para que las mujeres que reúnan los requisitos que la ley exige para el ingreso a las universidades de la República sean matriculadas en ella cuando así lo soliciten, pudiendo optar los grados académicos y ejercer la profesión a que se dediquen. A pesar de los transcurridos recién el 7 de septiembre de 1955, durante el gobierno de Manuel Odría, se promulgó la ley 12.391, que otorgó el derecho a la ciudadanía y al sufragio universal de las mujeres mayores de 21 años y a las casadas mayores de 18 años que supieran leer y escribir. 7 años después, el 24 de diciembre de 1962, se funda la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, una universidad privada para mujeres liderada por la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón, presentes en la educación peruana desde el año 1976. Como hemos podido relacionar en esta línea de tiempo, que la mujer peruana siempre estuvo marginada en sus derechos ante una sociedad machista y conservadora, así como Fátima Alfirilla o María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Hay millones de mujeres que reclaman hasta nuestros días una igualdad de oportunidades en la educación, así como a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Es en la universidad, aquí en la UNIFE, donde se sientan las bases de un nuevo Perú, donde se cumple la función social de la educación orientada al desarrollo integral de la persona humana. Una frase que debemos tener presente fue pronunciada por el Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, quien dijo: la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Por ello, para mí es un honor recibir esta alta distinción académica que me otorga la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, distinción que se la dedico a todas las alumnas y profesoras de esta casa de estudios, para que sigan comprometidas en la forja de un mundo más igualitario para las mujeres, sin distinciones y con mayores oportunidades. Agradezco a la Universidad Femenina Sagrado Corazón y a sus autoridades por el desarrollo de este acto de investidura, por el privilegio de compartir este acto con el sacerdote Gustavo Gutiérrez, de quien soy seguidora de su pensamiento social, y por concederme el grado de doctor honoris causa por mi trayectoria profesional y docente. Título honorífico que recibo con mucha humildad y que honraré con sabiduría. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Marianela Ledesma. Acto seguido, se dará lectura a la resolución rectoral número 486-2019-CU, con la cual se concede la distinción doctor honoris causa de la UNIFE al reverendo padre doctor Gustavo Gutiérrez Merino. La rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Visto el acuerdo del Consejo Universitario y los documentos que lo sustentan. Considerando que el doctor Luis Alberto Chamba Salá, decano de la Facultad de Psicología y Humanidades, presentó al Consejo Universitario el oficio número 0112-19-FPS-H de fecha 5 de noviembre de 2019,
que con dicho documento eleva al Consejo Universitario la propuesta del director del Departamento Académico de Filosofía y Teología, Magíster Flavio Gutiérrez Velasco, de otorgar el grado de doctor honoris causa al reverendo padre Gustavo Gutiérrez Merino por su trayectoria como pensador cristiano, defensor de los valores éticos sociales y promotor de una visión humanista del ser humano. Que el reverendo padre Gustavo Gutiérrez Merino es fundador del Instituto Bartolomé de las Casas y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, que tuvo premios y reconocimientos honoríficos tales como Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2003, Maestro en Sagrada Teología por la Orden de Predicadores en el año 2009, Medalla Reverendo Padre Jorge Dintilac por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2010, Premio Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura del Perú en el año 2012, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, Premio Capri San Michel Ana Capri en el año 2014, Palmas Magisteriales en el grado de Amauta por el Ministerio de Educación del Perú en el año 2018. Que es notable su producción intelectual como autor. Algunos de sus libros son Líneas pastorales de la Iglesia en América Latina, Teología de la Liberación, Perspectivas, Revelación y Anuncio de Dios en la Historia, La fuerza histórica de los pobres, Beber en su propio pozo, en el itinerario espiritual de un pueblo, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, una reflexión sobre el libro de Job, La verdad los hará libres, Dios o el oro de las Indias, El Dios de la vida, Entre las calandrias, un ensayo sobre José María Arguedas, En busca de los pobres de Jesucristo, el pensamiento de Bartolomé de las Casas, Compartir la palabra a lo largo del año litúrgico, Densidad del presente, ¿Dónde dormirán los pobres? Gustavo Gutiérrez, Textos esenciales, Acordarse de los pobres, Del lado de los pobres, Teología de la liberación, Iglesia pobre y para los pobres, De Medellín a Aparecida, artículos reunidos a los 50 años de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, que se le ha otorgado el doctorado honoris causa en la Universidad de Nimega en el año 1979, la Universidad de Tubinga en el año 1985, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1992, la Universidad Nacional de Ingeniería UNI en el año 1993, la Universidad de Friburgo en 1998, la Universidad de Buenos Aires en el año 2001. Doctor honoris causa en Teología en la Universidad de Yale en el año 2009, de la Universidad Católica de Córdoba en el año 2013, de la Universidad Marcelino Champagnat en el año 2015. ¿Qué es política de la UNIFE? Reconocer y distinguir a personalidades e intelectuales que destacan por su aporte educativo o profesional a la sociedad, tanto peruana como internacional, que en mérito a lo expuesto, el Consejo Universitario ha decidido por unanimidad aprobar la citada propuesta. Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión número 1387 del 6 de noviembre de 2019, de conformidad con lo establecido en los artículos de la Ley Universitaria 30.220 del Estatuto de la UNIFE y demás dispositivos legales vigentes, resuelve aprobar por unanimidad la propuesta de otorgar la distinción del grado de doctor honoris causa de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE al reverendo padre Gustavo Gutiérrez Merino por su trayectoria como pensador cristiano, defensor de los valores éticos sociales y promotor de una visión humanista del ser humano. Dada en Lima a los 6 días del mes de noviembre de 2019. Regístrese, comuníquese y archívese Doctora Carmela María Jesús Alarcón Revilla, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, rectora. Gracias.
A continuación, el reverendo padre Dr. Juan Alberto Osorio Torres tiene a cargo el discurso de presentación del reverendo padre Dr. Gustavo Gutiérrez Merino. Adelante. Muy buenas noches con todos, con todas. Doctora hermana Carmela María Jesús Alarcón Revilla, rectora. Doctora Rosario Guadalupe Alarcón, vicerrectora académica. Doctora Victoria Isabel García, vicerrectora de investigación. Miembros del Consejo Universitario. Doctora Marianela Leonor Ledesma Narváez. Doctor Gustavo Gutiérrez Merino. Docentes, invitados e invitadas todas. Padre Gustavo Gutiérrez, amigo, maestro, padre, como ante César Vallejo convocando a la humanidad frente al combatiente que seguía muriendo, al igual que Papa Francisco que viene congregando a la iglesia con su indignado grito profético, listo para la ardua tarea por el lado de los más pobres del mundo, particularmente de los ciudadanos y ciudadanas y pueblos de la Amazonía. Hoy aquí, en este excepcional y privilegiado momento, profundamente agradecidos, permítenos contigo evocar, considerar y reparar lo siguiente. En primer lugar, queremos evocar contigo la conciencia eclesial que despertaste a nivel continental. Fue fruto de tu temprana decisión de participar y comprometerte como laico, y el resto de tu vida como sacerdote diocesano, párroco y religioso, como teólogo desde la fase previa al concilio y de manera intensa en la fase que concibió y alumbró la Conferencia de Medellín. El campesinado cajamarquino de Yaucán, masacrado en 1914, y su eterna lucha rural bambamarquina por una tierra propia y con aguas limpias, fue escuchado largamente y vuelto a memoria viva a partir del concilio y Medellín, por la nueva acción teológica pastoral liberadora que pusiste en marcha, impulsada en la diócesis de Cajamarca por José Dahmer, inspirado en Leonidas Proaño y sus trajines con los indígenas de su diócesis en Riobamba, Ecuador, como simultáneamente ocurrió en el resto del país y del continente con Jaime Madden y los misioneros de Merignol, al lado de Luis Vallejos, Jesús Calderón, Albano Quinn, célebres pastores del sur andino del Perú. En segundo lugar, queremos considerar contigo el hecho de la onda expansiva de tu pensamiento, desde la teología negra, india, asiática, feminista, ecológica y de las religiones, hasta la teología judía y palestina de la liberación. Eres aún el primer latinoamericano en situarte de tú a tú entre los grandes creadores dentro de la historia de la teología. Tu trabajo intenso para enseñarnos a considerar unitariamente la salvación y la liberación, Dios y los pobres, ortodoxia y ortopraxis, vida y muerte, contemplación y subversión, iniciativa divina y libertad humana, revelación y ocultamiento, silencio y palabra o justicia y gratuidad. El sueño de la liberación definitiva y total no es una pura conquista humana, lo sabemos, sino sobre todo don amoroso de Dios que se visualiza en la solidaridad con los descartados e insignificantes de nuestros días. La riqueza de tu reflexión nos permitió comprender que la Iglesia es una casa a la que se llega para convertirnos y mantenerla libre y lúcida frente a la condición de objeto al servicio de un orden social injusto. Mientras en marzo de 1964, centenares de adolescentes y jóvenes ingresábamos al mundo del seminario, en esa misma fecha te quedó claro que la teología debía ser comprendida de una manera nueva, es decir, como reflexión crítica sobre la praxis a la luz de la fe. Y es que efectivamente había que pasar de una teología entendida como metafísica religiosa a una teología como anuncio histórico de liberación. Fue en la Biblia que descubriste la opción por la justicia y la opción por el pobre. Fue ella la que te inspiró una teología de la liberación, comprometida incluso en la defensa de la autonomía de lo social y de lo político.
aunque jamás dijiste que en la teología las ciencias sociales reemplazaban a la filosofía, en tu empeño por trabajar el misterio cristiano, terminaste ampliando el abanico de luces y disciplinas humanas. Tu infatigable e interesante oficio de pensar y hacer teología agudizó tu perspicacia, fortaleció tu tenacidad, tras comprender qué es lo que sigue estando en juego en el trasfondo de tu contienda. Es cierto que de Tomás de Aquino dijiste, y te cito literalmente, hablo de un gigante frente a esta teología tan enana como la teología de la liberación. Tuvo resistencias enormes, fue condenado por la Universidad de París y tomó siglos poder ser reconocido. Él incorporó una filosofía que provenía de un pagano, la repensó, la retomó, la mezcló. Cierro tu cita. No obstante, hoy aquí, desde la Universidad Femenina del país, en una época tan distinta a la del doctor Angélico, dentro de una América Latina atada a estructuras y raíces profundamente coloniales aún por extirpar, y más pandemias que hoy padecemos, y a una extraña vocación, devoción por el sometimiento, queremos reconocer que cumpliste abriéndonos los ojos a una necesidad fundamental: emprender la tarea de latinoamericanizar la lectura teológica de los gozos, luchas y esperanzas de nuestros pueblos. Y lo lograste, a grado de convertirte en el primer teólogo que puso al descubierto la falsedad de una fe ajena a la justicia. Cual verdadero teólogo de la sospecha, con tu sentencia, la pobreza no es una fatalidad, es una condición, no es un infortunio, es una injusticia, desnudaste el falseamiento de las creencias y de los ritos, la ambigüedad de las formas de organización y de las normas éticas que trae consigo la experiencia religiosa, sistema religioso al que el modelo teológico pastoral dominante toda la vida embrolló. Con tu reflexión y el peculiar modo de hacer y pensar la fe y la teología, contribuyes a despertar la conciencia personal y colectiva de personas y pueblos, poniendo en marcha con tu voz y con tu pluma vastos procesos de emancipación. Tú y tu pensamiento son una contribución viva para restituirle a los insignificantes y a los pongos de la sociedad su condición de interlocutores, de protagonistas, de sujetos de la historia, porque tras más de medio siglo has logrado advertir y reivindicar, instalar y restituir liderazgo y protagonismo a los sectores sociales más esquivados y rechazados en la sociedad y en la iglesia, a fin de reconocerlos como sujetos, como agentes de cambio, artífices de una nueva humanidad. La iglesia y la fe y el rumbo hacia el Señor no son necesariamente un camino llano. Por eso, con tu laborioso trabajo nos inspiras y alientas a descubrir con alivio y gozo que la misión, la composición y la identidad de la iglesia ni se reducen al culto, ni a la administración del sacramento, ni comienza con su naturaleza jerárquica, ni completa en el clero, sino que es el pueblo sacerdotal de reyes y profetas, de varones y de mujeres, al servicio de la salvación y de la liberación de la humanidad. Tú eres el pensador que en muchos países de nuestra América Latina inspiraste a una multitud de agentes pastorales, testigos y artífices que forjaron el puente para transitar de uno a otro modelo de diócesis, la estructura clave del funcionamiento de la iglesia. De la mano de la profecía y la memoria, tú y todos ellos lograron transformar esta estructura matriz y motriz de la iglesia, que es la diócesis, de objeto de dominación y complicidad, en sujeto histórico de evangelio y dignidad, baluarte de autonomía de la iglesia y salvaguardia de su humanidad. Tú nos ayudaste a descubrir las conexiones que hay entre el sufrimiento de los débiles y vulnerables y la siempre muy bien instalada estructura de injusticia en las metrópolis. Sin limitarte al solo aspecto social y cultural, económico y político de la realidad, has contribuido a descubrir un Dios que se deleita, desenmascarando la instrumentalización de la religión y de la fe,
pero sobre todo previniendo el desalojo, ocultamiento y peligroso extravío del Evangelio. Lejos de orientar al creyente y a la persona honesta por la vía fácil de los paternalismos y asistencialismos, y lejos aún de victimizar al pobre y a los oprimidos, lo que hiciste fue advertir en el pobre, en la fuerza histórica de su proyecto, de su protagonismo, de su condición de sujeto y de artífice de su proyecto. Finalmente, en tercer lugar, queremos reparar contigo en que has dejado abierto un camino que Papa Francisco reanuda desde su pontificado para la reforma estructural de la Iglesia. Pusiste en evidencia el modelo teológico pastoral dominante que busca retornar a los privilegios legitimados por el preconcilio y a las gangas de las condiciones pre-Medellín y pre-Puebla, evidenciando su carencia de evangelio en sus incoherencias y complicidades, en su apego a los ritos y a las oficinas libre de problemas. Has puesto en marcha un paradigma por el que la fe empezó a ser pensada, para dejar de ser algo ajeno y opuesto a la lucha por una vida digna. Hoy, aquí, agradecidos a Dios, a la Iglesia y a ti, desde la UNIFE, nos queda aprender de tu tenacidad, porque gracias al mordiente de tu reflexión y gracias a la perspectiva liberadora de tu pensamiento, sentimos aflorar en nuestras conciencias una identidad eclesial y social y una pertenencia continental profundamente enriquecedora que nos lleva a experimentar una espiritualidad con la que el creyente comprometido puede vivir susurrándole a Jesús: a tu lado es mejor, porque tu teología nos inspira a orar profundamente, nos restituye las ganas de volver a Galilea con todos los jóvenes, ancianos y doncellas de esta generación, como ocurrió con la tuya, porque nació para ser una teología despojadora de prejuicios y falsos dogmas, que pone al descubierto actitudes y posiciones de dominación, subordinación y sometimiento. Porque al lado del liberador Jesús sentimos que se vuelve a encender la pasión por su evangelio. Querido Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Alberto. En este momento, la hermana rectora, doctora Carmela María Jesús Alarcón Revilla, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, hará la imposición simbólica de la medalla y entrega del diploma de distinción con el grado de doctor honoris causa de la UNIFE al doctor Reverendo Padre Gustavo Gutiérrez Merino. Reverendo Padre Dr. Gustavo Gutiérrez Merino, como testimonio de reconocimiento a su extraordinaria trayectoria como pensador cristiano, defensor de los valores éticos y sociales, además de una prolífica producción intelectual, en virtud de la autoridad que me está conferida, lo admito e incorporo al claustro de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón como doctor honoris causa, y en virtud de ello le imponemos la medalla y entregamos el diploma para que se le reconozca como tal. Acto seguido, vamos a compartir con la comunidad universitaria el texto remitido por el Reverendo Padre Dr. Gustavo Gutiérrez Merino con ocasión de su incorporación al claustro UNIFE.
Ese es el mensaje que el reverendo padre Gustavo Gutiérrez Merino quiso compartir con nosotros esta tarde. Y en este momento vamos a tener las palabras de la doctora Carmela María Jesús Alarcón Revilla, rectora de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Hermana Carmela. Señora doctora Rosario Alarcón, vicerrectora académica. Señora doctora Victoria García, vicerrectora de investigación. Hermana magíster Nancy Durán Pardo, superiora provincial de las religiosas del Sagrado Corazón. Reverendo padre doctor Gustavo Gutiérrez Merino. Doctora Marianela Ledesma Narváez. Señoras y señores miembros del Consejo Universitario, autoridades, docentes, estudiantes, señoras y señores invitados. Estimados todos, los saludo cordialmente y les agradezco por su presencia en este día tan especial en que la UNIFE reconoce como doctor honoris causa a dos profesionales distinguidos y destacados por sus aportes y compromiso de servicio a la sociedad. Hemos querido no dilatar más el tiempo de espera desde que el Consejo Universitario acordó otorgarles esta distinción y decidimos hacerlo hoy por esta vía, utilizando la plataforma Teams, aunque deseábamos tenerlos en el auditorio con muchos invitados. En esta ceremonia estamos dando la bienvenida a dos eminentes profesionales, el reverendo padre Gustavo Gutiérrez Merino y la doctora Marianela Ledesma Narváez, quienes con su obra y trayectoria personal se hacen acreedores al reconocimiento público de la comunidad académica, un alto honor para personas de testimonio social reconocido e intachable. El reverendo padre Gustavo Gutiérrez Merino, un sacerdote que, como ya hemos escuchado, siempre estuvo preocupado por la iglesia y los pobres, concibiendo la teología de la liberación como el anuncio del evangelio en la historia, que parte del mundo de los pobres, de sus sufrimientos y esperanzas, que implica pasar de la práctica a los hechos, a la luz de la fe. Hoy nos unimos al agradecimiento que le envió el Santo Padre Francisco hace un tiempo. El Papa le decía: me uno a tu acción de gracias a Dios por cuanto has contribuido a la Iglesia y a la humanidad a través de tu servicio teológico y de tu amor preferencial por los pobres y los descartados de la sociedad. Te animo a que sigas con tu oración y tu servicio a los demás, dando testimonio de la alegría del Evangelio. Sobre la doctora Marianela Ledesma Narváez, se ha destacado su trayectoria como juez de paz en diferentes jurisdicciones, como docente en varias casas de estudio, reconociendo sus valiosos aportes en las publicaciones, revistas y diversos artículos. Y siendo parte del Tribunal Constitucional, últimamente elegida para presidir ese máximo ente constitucional, la primera mujer en llegar a tan alto cargo, por su gran conocimiento de la jurisprudencia, criterio recto y agilidad en la atención y resolución de la problemática. Bienvenidos, estimados doctor Padre Gustavo y doctora Marianela, al claustro académico de la UNIFE, que se enriquece con su designación. Reitero, en nombre de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, nuestro agradecimiento a las autoridades y a todos los señores invitados y miembros de la comunidad universitaria por su participación y presencia en el presente acto.
Muchas gracias. En este momento se hacen presentes las autoridades del Consejo Universitario de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Doctora Rosario Guadalupe Alarcón, vicerrectora académica. Felicitaciones. La doctora Victoria Isabel García, vicerrectora de investigación. Un saludo especial a los dos. Éxitos y felicitaciones. La magíster Mónica Luz Escalante Rivera. Gracias, gracias por el honor. Gracias. La magíster Rosana María Soriano Vergara. Mis sinceras felicitaciones a los dos doctores honoris causa. El doctor Lisle Sobrino Chunga. Y felicitaciones y éxitos para la doctora Marianela Ledesma y el reverendo padre Gustavo Gutiérrez. Bendiciones. El doctor arquitecto Víctor Julio César Centeno Vegaso. Felicitaciones. El maestro abogado Mario Remo Romero Antola. Felicitaciones y saludos a ambos. El doctor Juan Manuel Fernández Chavesta. Felicitaciones a la doctora Ledesma y al doctor Gustavo Gutiérrez. Éxitos. La doctora Marinalba Santos Bandi. Mis felicitaciones. Bienvenidos a la UNIFE. Doctora Marianela Leonor Narváez, doctor Gustavo Gutiérrez. Bienvenido. El ingeniero Jaime Bayón. Felicitaciones a la doctora Marianela Ledesma y al reverendo padre Gustavo Gutiérrez. Felicitaciones nuevamente. El doctor Ángel Guillermo Gómez Navarro, perdón. No lo había mencionado. Disculpe usted. Felicitaciones. Mereció reconocimiento a nuestros doctores honoris causa. Muchas gracias. Bien, para los miembros de la comunidad universitaria que deseen dejar sus mensajes a través del chat, pueden hacerlo. Bien. Señoras y señores, el presente acto académico ha concluido. Agradecemos a la distinguida concurrencia por su presencia. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Noches.